¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En esta mañana levante ese grito de júbilo a nuestro Dios. ¡Aleluya! Nos alegramos pues en nuestro Dios. Iglesia, voy a leerles un salmo y de este voy a predicar. Un salmo que para mí es muy emotivo, mueve la fibra de mi corazón, este pasaje tan hermoso. Un salmo que de verdad evoca muchos sentimientos en mi vida, que me quebranta, que me levanta también. Una palabra de Dios que hace arder mi corazón, y yo estoy seguro que en esta mañana también hará arder el corazón suyo. Y es el Salmo 45. Vamos a leer el Salmo 45 y basados en este salmo el Señor va a ministrar nuestros corazones en la mañana de hoy. Salmo 45, dice así la palabra de Dios: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gloria más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ellas, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Bueno, hermanos, este salmo en realidad hay que decir algo, que es escrito por los hijos de Coré, cantantes del templo, músicos del templo. Sin embargo, hay algo que pasa con algunos salmos, con varios salmos, y es que son profecías acerca de Jesús, profecías mesiánicas. Y este salmo es uno de ellos. Originalmente los salmistas a veces estaban hablando de un suceso en su tiempo, de algo que estaba pasando en la realidad de sus días. Sin embargo, aparte de estar hablando de ese suceso, de ese tiempo en el que ellos estaban, a la vez estaban profetizando acerca de la persona de Jesús. Varios salmos tienen esta dinámica. En el Salmo 16, por ejemplo, David dijo: no dejarás mi alma no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejará mi alma en el Seol.
Y cuando vemos en Hechos 2, vemos que Pedro le aclara al público que David no dijo eso por sí mismo, de sí mismo, sino que lo dijo de Cristo, porque el sepulcro de David permanece hasta el día de hoy en medio de nosotros, le dice Pedro a la gente. Sin embargo, es el sepulcro de Cristo el que está vacío, es Cristo el que no fue dejado en el Seol, ni su alma ni su cuerpo vio corrupción. Y entonces este Salmo 45 es un salmo nupcial, es un salmo que se compone para una boda real. Es un príncipe que se casa. Algunos especulan, algunos dicen que este salmo fue compuesto para la boda del príncipe Salomón, que cuando Salomón contrae matrimonio, entonces inventan este poema, este salmo y esta canción que vemos aquí. Sin embargo, pues no podemos asegurar que haya sido así, que haya sido compuesto para el matrimonio de Salomón, para el día de la boda de Salomón. Pero lo que sí podemos asegurar es que es escrito para un príncipe de la época, pero más que eso, mucho más que eso, fue escrito para profetizar acerca de Jesús. De hecho, cuando dice en el 6 y en el 7, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En esos textos podemos ver realmente que se está refiriendo es a la persona de Jesús. Y el escritor de Hebreos, cuando está defendiendo la divinidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios, cuando él está defendiendo esto, en Hebreos 1:7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, el escritor de Hebreos destapa todas las cartas y deja todo claro que el Salmo 45 es una profecía acerca de Jesús. Ya habiendo aclarado eso, que es una profecía acerca de Jesús, quiero decirles que aunque todo este salmo es tan maravilloso, aunque usted podría estudiar mucho de eso, de estos textos, yo me quiero enfocar en uno solo. De los 17 que tiene, me voy a enfocar en uno solo en esta mañana, y de ahí será nuestro mensaje en este día. Y me voy a enfocar en el versículo 4, solamente en el versículo 4 me voy a enfocar en esta mañana. Verso 4 dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Solamente nos vamos a aprender de ese verso y de ahí vamos a hablar en esa mañana. Bueno, le he dado un título a esta enseñanza y es: mi caballo de guerra. Mi caballo de guerra. ¿Sabe? Y este es un salmo tan poético. Mucha poesía hay acá, pero sabemos que la poesía es un lenguaje figurado y sabemos que hay que tratar de discernir en medio de tantas figuras literarias, en medio de tanto lenguaje figurado, cuál es la idea central, qué es el sentimiento, cuál es la idea que quiere expresar el escritor. Y en este verso dice algo muy particular de este príncipe majestuoso que ya va a ser rey. De ese rey hay una descripción y que me llamó la atención en mi tiempo devocional, y es que dice que ese príncipe, ese rey, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y cuando yo les pregunto a cualquiera, cuando yo le pregunto ¿qué se necesita para cabalgar?, la respuesta es obvia. Pues para cabalgar se necesita primero que todo un caballo. Se necesita un caballo para cabalgar. Pero en medio de tanta poesía, este salmista
pinta toda una figura y dice que el caballo en el que está montado este rey, el caballo de él es la palabra de verdad, de humildad y de justicia. No dice cabalga sobre un caballo de esta forma, sino que usa la poesía para decir cabalga sobre palabra de verdad y de justicia. Es decir, este es el caballo de este rey, es en eso en lo que él se mueve. Es en eso en lo que él camina. Ese es su instrumento. Es eso, la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Pero ¿por qué comparar la palabra de verdad, de humildad y de justicia? ¿Por qué comparar la palabra de Dios precisamente con un caballo? Pues en esta mañana quiero que observemos todo lo que para un rey significaba o significa un caballo. Todo el significado de un caballo a la luz de la palabra. ¿Y por qué usa esta figura el que está escribiendo este poema? ¿Por qué usa esta figura para decir que el Señor cabalga sobre la palabra? ¿Por qué compara la palabra con un caballo? Y vamos a ver entonces varias cosas que simbolizan o que representan un caballo a lo largo de las escrituras. Vamos a verlo. Lo primero que podríamos decir que un caballo representa es avanzar rápido. Eso es lo primero, avance rápido. Obviamente, siempre se va a avanzar más rápido a caballo que a pie. Y más en aquellos tiempos que nadie disponía de los vehículos modernos de ahora, pues nadie podía usar otro medio para correr tan rápido como el caballo. Entonces eso representaba el caballo, un avance rápido, un avance en el tiempo que se debe avanzar. Sin caballo no se podía avanzar rápido. Sin caballo pues iban a andar muy despacio y se iban a cansar más. A caballo obviamente iban a andar más rápido y se cansarían menos. Sin caballo trabajarían más duro y producirían menos. El resultado sería inferior. Con caballo pues trabajarían más sosegadamente y el resultado sería mejor. Es un avance rápido. Y como comparamos todo, y esa es la figura que se está empleando en esta poesía, la palabra sobre la cual cabalga el rey, la palabra sobre la cual se mueve, por la cual se mueve el rey. Podemos entender entonces también que nunca puede haber un avance rápido si la gente no tiene palabra de Dios en su corazón, en su mente. La causa por la cual muchos no avanzan, pasan años y años y su vida cristiana no tiene avance significativo. El avance es mínimo, están estancados, están prácticamente en el mismo lugar. Es porque no hay suficiente palabra en el corazón. No se han apropiado tanto de la palabra como debieran, porque algo que hace la palabra es llevarnos a avanzar en el tiempo que se debe avanzar. Porque una de las cosas que debemos saber es que no tenemos todo el tiempo del mundo para servirle a Dios. No tenemos todo el tiempo del mundo para un ministerio exitoso, para una familia exitosa, para una economía exitosa, para hacer lo que Dios quiere que hacemos. No tenemos todo el tiempo del mundo. Si habrá algo que juega en nuestra contra, es el tiempo. Y si habrá algo que debemos tener en cuenta, es que el tiempo corre muy rápido y que no tenemos todo el tiempo y hay que avanzar rápido. Que muchas veces el sistema de mundo en el que estamos viviendo sí está avanzando a pasos agigantados, sí está corriendo más rápido que la iglesia, más rápido que muchos cristianos, y que entonces es ahí donde únicamente la palabra de Dios viva en nuestros corazones, en nuestras mentes, en lo profundo de nuestro espíritu, nos permitirá avanzar rápido. Lo segundo que representa un caballo es poder. Es el poder. Y quiero que leamos Deuteronomio 21. Siempre en la historia vemos los caballos como un símbolo de poder,
como una representación de lo que es el poder. Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Mire la advertencia que le está haciendo Dios al pueblo de Israel, a su pueblo. Le dice, cuando vieres caballos, porque Dios sabía que cuando ellos vieran los caballos de los enemigos, iban a tener la tendencia natural de pensar, son poderosos. Tantos caballos juntos, tan hermosos, tan grandes, tan gordos, es la representación de un ejército poderoso. Y el Señor le dice, no se asusten cuando vean los caballos. O sea, yo entiendo que ustedes pueden asustarse viendo los caballos. Esos caballos son imponentes, son la representación de un ejército fuerte, pero no se asusten. Hay un poder más grande que el que se esconde detrás de esos caballos. Es el poder mío. Es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Pero claramente podemos ver entonces en ese texto que los caballos representaban poder. Representaban mucho poder. De hecho, el rey David una vez decomisó un poco de caballos y como no habían tantos jinetes para ellos, los desjarretó. Los desjarretó porque él sabía que representaban poder. Y entonces podemos decir lo mismo de la palabra de Dios. No hay nada que represente más poder en el cristiano que la palabra de Dios, la palabra de verdad en su ser. No hay algo que represente más poder que tener una palabra de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Una palabra para dar, una palabra para impartir, una palabra para orar. Porque de hecho hay que decirlo, nuestras oraciones tienen que estar basadas en la palabra. Nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Y eso hace parte de orar en el Espíritu y de orar con entendimiento también. Nuestra oración tiene que ser bíblica. En nuestra oración lo que tiene que salir a flote es la palabra de Dios, las promesas de Dios, la doctrina de Cristo. Todo esto tiene que salir a flote en nuestras oraciones. ¿Por qué muchos titubean tanto para orar? Porque no hay suficiente palabra de la cual pegarse a la hora de orar. Digámoslo así. Así que todo el poder de Dios se desata con la palabra. Con la palabra hizo los cielos y la tierra, con la palabra ordenó todo, con la palabra hizo la luz, con la palabra separó lo seco del agua, a lo seco llamó tierra y al agua llamó mares. Con la palabra de Dios hizo todo. Cuando ya viene Cristo a la tierra, ¿en qué fue que ocupó su tiempo? En dar la palabra. Con la palabra sanó a los enfermos, con la palabra echó fuera demonios, con la palabra resucitó a los muertos, con la palabra le dio aliento al que estaba desalentado, con la palabra le dio fe al que tenía duda. Todo, absolutamente todo lo hizo el Señor. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra. Con la palabra. Así que ahí está, ahí reside todo el poder de Dios. De hecho, en los Salmos dice, y engrandeció su palabra sobre todas las cosas. Y aún a los pobres los bendijo. ¿Con qué los bendijo? ¿Con plata? A los pobres le predicó el evangelio. Porque la palabra de Dios aún para eso tiene poder. Para cambiar las culturas, los pensamientos y la calidad de vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Qué más representa la palabra? Aparte de avanzar rápido en la vida, aparte del tener el poder de Dios actuando a nuestro favor, ¿qué más representa la palabra? ¿O qué más también representa el caballo? Digámoslo así. Un instrumento de guerra. El caballo es un instrumento de guerra. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. En la historia cuando el profeta Elías va a ascender asciende al cielo.
Profeta Elías asciende al cielo y Eliseo se queda, toma sus mantos. Pero hay algo que Eliseo expresa, una exclamación que sale de su corazón cuando ve que Elías es arrebatado. Y lo encontramos ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. Dice: viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Bueno, pero mire la expresión: Padre mío, Padre mío. ¿Y qué comparación? ¿Cómo comparó a Elías? ¿Con qué lo comparó? Con un carro de Israel y su gente de a caballo. Pero años más tarde, cuando ya Eliseo estaba ancianito, viene un rey porque ve los ejércitos de los enemigos merodeando por ahí con ganas de devorarlo. ¿Y qué le dijo este rey a Eliseo? Lo mismo. Le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo se lo dijo a Elías, y años más tarde un rey se lo decía a él: carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaban queriendo decir con esta expresión? Estaban diciendo: usted es tan poderoso, representa para el pueblo un instrumento de guerra. ¿Es usted un instrumento de guerra? ¿Es usted como tener carros, como tener caballos? ¿Es usted un instrumento de guerra? Y en realidad lo vemos. ¿Quién le dio guerra a Acab en todo su reinado? El profeta Elías. Cuando hablaba, dejaba de llover. Dijo: y no volverá a llover hasta que no sea por mi palabra. Y duró 3 años perdidos. Ese fue más duro para Acab que enfrentar un ejército. Fue enfrentar a Elías. Ahora hablemos de Eliseo. Porque le dijeron: usted es un carro de Israel, su gente de a caballo. Usted representa un instrumento. Usted es un instrumento de guerra. ¿Por qué estas palabras para Eliseo? Lo mismo. Los sirios planeaban: vamos a atacar a Israel por tal parte, por tal lado. Y cuando llegaban, el pueblo de Israel todo estaba cubierto. Hasta que pensaron: hay algún infiltrado acá, pensó el rey. No me van a decir quién está vendido de aquí al rey de Israel. ¿Por qué cuando nosotros vamos todo están previstos? Hasta que hay uno que le da la razón y le dice: ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que allá en Samaria hay un profeta al cual Dios le revela lo que usted hace en su cámara más secreta. Lo que usted piensa, lo que usted dice en su cámara más secreta, Dios se lo revela a él. Por eso Eliseo era un instrumento de guerra para el pueblo de Israel. Y por eso la expresión de ese rey al decirle estas palabras a Eliseo. Esto nos deja pues claro que el instrumento de guerra para ellos eran sus caballos. Por eso los representan de esa manera. Por eso le dicen estas palabras a Elías. Por eso le dicen estas palabras a Eliseo. Porque para ellos algo valioso en la guerra eran los caballos. Y como esos hombres eran valiosos en la guerra, entonces por eso esta expresión: el carro de Israel y su gente de a caballo, cuando miraron a Elías, cuando miraron a Eliseo. Una representación de la guerra. ¿De qué otra manera podemos nosotros, o qué otra herramienta, de qué otra forma podemos nosotros pelear la buena batalla de la fe? Si no es con la palabra. Si aún el apóstol Pablo dijo: y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cuál otra arma de ataque? La palabra, y es la espada del Espíritu. Es el instrumento de guerra. Sin palabra de Dios en nuestras mentes, sin palabra de Dios en nuestros corazones, no hay forma de hacer la guerra. No hay forma de librar nuestras batallas si no hay palabra de Dios en nuestros corazones. No hay forma de pelear la buena batalla de la fe, de la cual hablaba el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, si no hay palabra de Dios en nuestros corazones. Y algo que estoy notando, y estoy haciendo el ejercicio intencional porque lo estoy notando, es que la mayoría de los textos que los hermanos se saben de memoria son de promesas y casi nunca de doctrina.
¿Está mal que sepamos promesas? No, no está mal, pero está incompleto, porque también deberíamos saber textos doctrinales. Entonces me he puesto a la tarea de enseñarle a la gente y de incentivarlos a que aprendan versículos doctrinales, no solo de promesas, sino doctrinales. Versículos doctrinales, porque eso es nuestro instrumento de guerra, la palabra de Dios. Otra cosa que representa el caballo es la fuerza. La fuerza. Siempre la fuerza. Y mire lo que dice el Salmo 147:10. Y por hoy, algo que estamos notando es cristianos que se están quedando sin fuerzas, que están abandonando el ministerio, abandonando la familia, abandonándolo todo, porque no hay fuerzas. ¿Qué dice el Salmo 147, versículo 10? Dice, no se deleita, hablando de Dios, pues dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Porque este salmo dice esto de Dios, que Dios no se complace, no se deleita en la fuerza del caballo, porque sabía que algo en lo cual se deleitaban los hombres era en la fuerza del caballo. En eso se deleitaban los hombres, y hasta el día de hoy muchos se deleitan en eso, en la fuerza de su caballo. Y el Salmo lo que está diciendo es, para la raza humana, la fuerza del caballo es un motivo de deleite, pues para Dios no. Es comprensible que para ustedes haya mucho deleite en la fuerza del caballo, pero para el Señor no. Pero siempre a lo largo de toda la historia, hasta de la actualidad, los caballos siguen representando fuerza. ¿Cuántos han oído el término o la expresión caballos de fuerza? ¿Y cuántos caballos de fuerza tiene esa moto, tiene ese carro, tiene ese tractor, tiene ese vehículo? Ahora, mire, ¿por qué se hablan de caballos de fuerza? Vamos a ver si me ayudan con una imagen. Vamos a apoyarnos en algo visual y vamos a ver de dónde sale este término de caballos de fuerza. Vamos a apoyarnos con un término visual. De pronto algunos lo sepan, de dónde viene el término, pero de pronto otros no. Entonces aún de esto vamos a aprender. Mire que vemos en la imagen. Vemos en la imagen, bueno, ahí está el caballo y hay un pozo. Hay un pozo y hay un peso de 75 kilos. Supongamos que es una persona, que son escombros, bueno, lo que sea. Hay un peso de 75 kilos. 75 kilos que al moverlos durante 1 metro se hace ¿en qué unidad de tiempo? En 1 segundo. Entonces, eso es un caballo de fuerza. La fuerza, o un caballo de potencia, porque en realidad es una medida más de potencia que de fuerza. Eso es entonces un caballo de potencia o un caballo de fuerza. Es la fuerza que se necesita para mover 75 kilos por espacio de 1 metro durante 1 segundo. Eso es un caballo de fuerza. Y de ahí viene el término de los caballos de fuerza o de los caballos de potencia. Hasta el día de hoy, entonces, los caballos son representación de fuerza. Hasta el día de hoy. Entonces, miremos ahí que por eso el Salmo dice, no se deleita el Señor en la fuerza del caballo. Pero entonces el salmista que escribe el Salmo 45 dice que ese rey cabalga sobre un caballo muy particular. Ese es el lenguaje poético. Cabalga sobre un caballo muy particular. Es la palabra sobre la cual él cabalga. Y eso representa fuerza. Representa fuerza y también representa potencia. Y saben, mis hermanos, hay algo ahí entre fuerza y potencia. Y veo yo esta palabra potencia en Colosenses. Y quiero que la miremos y que veamos ahí. Porque eso representa la palabra fuerza y potencia. Y la fuerza es la capacidad de mover algo. Pero ya la potencia se refiere a moverlo por determinado tiempo. Una cosa es que haya aquí una carretillada de escombros y usted tenga la fuerza de levantarla. Pero vamos a llevarlas hasta la avenida o hasta 3 cuadras de aquí para abajo, a ver cuánto tiempo va a demorar. Ahí se mide la potencia.
¿Sí? Porque tiene que ver con unidad de tiempo, o sea, en cuánto tiempo va usted a hacer la misma fuerza. Y entonces mire lo que dice Colosenses 1:11. Colosenses 1:11, hablando de la potencia. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, está diciendo el apóstol Pablo. Y ahí más adelantico, Colosenses 1:29, que dice: por lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En estos dos textos está empleando algo más que fuerza, y es la potencia de Dios en mí. Esa potencia de Dios actúa en mí, y quiero decir esto con alegría y con gozo. Dios, a través de su palabra, no solamente nos permite tener fuerza, hacer fuerza en un momento poder levantar algo, en un momento poder tener fuerza para soportar algo, sino algo que Dios hace además de eso es darnos una potencia que con el correr de los tiempos seguimos sosteniendo las cosas, porque la palabra de Dios actúa dando potencia al cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Corre el tiempo y seguimos haciendo las cosas. Algunos tuvieron fuerza en un tiempo, pero ya han dejado de hacer las cosas. Otra cosa que representa el caballo es confianza. Confianza. Representa confianza para quien, para el jinete que lo cabalga. Salmo 27. ¿Qué dice la palabra? Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballo. ¿En qué confiaba la gente? En sus caballos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. David, un hombre guerrero, un hombre que tuvo que estar en los campos de batalla, está seguro que la gente confiaba en sus caballos. Nosotros confiamos en nuestras máquinas, nosotros confiamos en nuestros vehículos, hay que decirlo. Un día viajé a una ciudad lejos y andé mucho trayecto de noche en una motico no muy responsable. Bueno, y después yo analizaba algo. Andé de noche atravesando la cordillera central, harto trayecto de noche, y pensé, ¿qué hubiera pasado donde me hubiera varado por ahí, donde no hay señal, donde no hay nada, y de noche? ¿Quién me hubiera auxiliado? Y llegué a una conclusión. Nosotros, dejando pues de un lado que somos hombres espirituales, que confiamos en el Señor, nosotros confiamos en nuestros aparatos. ¿Sí? Y alguien dirá, voy acá, y si alguien me sale con una pistola, acelero y me voy rápido. Pero si en esa se le zafa la cadena, pues ahí quedó. Confiamos en nuestros aparatos. Confiamos en ellos, y ellos confiaban en sus caballos. Pero nosotros confiamos en cada palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Fiel es el Señor a sus promesas, ¿verdad que sí? ¿En qué otra cosa vamos a confiar si no es en la palabra de Dios? En medio de la turbulencia que viene en la vida, ¿en qué vamos a confiar si no es en la palabra? ¿Qué puede representar más confianza para nosotros que la promesa del Señor? No hay nada que pueda representar más confianza que la palabra. Y aunque en teoría nosotros, y digo porque la verdad, en teoría nosotros confiamos en la palabra, cuando se va a la realidad nos damos cuenta que muchos pelan el cobre y no confían tanto en la palabra como decían confiar. Ya no hay tanta confianza en la palabra como decían. Confiamos en la palabra, confiamos en las promesas de Dios.
¿Qué día fui donde un cristiano desesperado dijo: me quiero matar, quiero acabar con esta familia, quiero acabar con todo? Y yo le dije: aquí es donde usted tiene que pasar la palabra de acá, del papel y de la mente, hacerla una realidad en su vida. No dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué esos pensamientos que usted tiene de acabar con todo, de acabarlo todo? ¿Por qué esos pensamientos? Porque usted no tiene paz. Porque la paz de Dios guarda nuestros pensamientos. ¿Siempre en qué? ¿En la circunstancia? No. La paz de Dios guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué esos pensamientos no están en Cristo Jesús? ¿Por qué están en el suicidio? ¿Por qué están en esas cosas sus pensamientos? Porque usted no tiene paz. ¿Y por qué usted no tiene paz? Porque usted tiene en su mente patrones del mundo. ¿Cuáles patrones del mundo? Que la paz depende de lo circunstancial. Esos son los patrones del mundo. Tengo paz y el hogar está bien. Tengo paz y la economía está bien. Tengo paz y el ministerio está dando buen fruto. Tengo paz y el diagnóstico médico es favorable, está pues a favor mío. Tengo paz si todo está bien. Pero si el hogar se está dañando, pero si no tengo salud, pero si el ministerio no está fructificando, entonces no tengo paz. ¿De quién es ese patrón? Del mundo. Del mundo. Ese es el patrón del que no tiene una palabra de Dios. Pero ¿cómo no voy a estar intranquilo si tengo todos estos problemas? Y yo le diría: pero ¿cómo no voy a estar intranquilo si no tiene la palabra de Dios en su corazón? Lo que tiene es patrones del mundo arraigados en lo más profundo de sus pensamientos. Entonces, ¿qué le dije yo a este fulano? Le dije: ¿sabe qué? Usted lo que tiene es que levantarse y orar y decir: en el nombre de Jesús recibo la paz que me pertenece como hijo del Señor, y fuera estos pensamientos en el nombre de Jesús. Y ahí va el hermano para adelante. Pero miren, necesitamos eso, mis amados hermanos, confiar en la palabra. Como dijo Habacuc: si la higuera no florece, si la vid no da fruto, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo lo que pase, con todo lo que suceda, yo seguiré confiando que fiel es el Señor. Yo seguiré confiando que su palabra se cumplirá y Él tiene el control de todas las cosas. Confianza. La palabra de Dios debe representar siempre confianza. Si aquellos confiaban en caballos, nosotros confiamos en la palabra de Dios. Lo otro que representa el caballo, y por lo cual la palabra se compara con ellos en el Salmo 45, es que el caballo representa riqueza. Riqueza. Siempre el caballo, a lo largo de todas las épocas, ha representado riquezas. De hecho, ¿sabía usted cómo fue que Salomón se enriqueció tanto? ¿Alguno tiene idea? Con una empresa. Esos descubrimientos que nadie es rico si no es empresario, que no hay ningún empleado rico, que los ricos son los empresarios. Eso es un descubrimiento. Algunos piensan que eso lo descubrieron los conferencistas de las compañías multinivel de ahora. No, eso está en la palabra. Salomón se volvió riquísimo con una empresa. ¿Cuál era la empresa de Salomón? Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Vamos a ver eso. Primer libro de Reyes 10:26. ¿Cuál era la empresa que Salomón se montó? Él montó negocio, él montó una empresa, y vamos a verlo. Primer libro de Reyes 10:26 dice: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigo de la céfala en abundancia. Y traían de Egipto caballos, o sea, los compraba en Egipto. Traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Mire, la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. ¿Y qué hacían cuando compraban esos caballos y esos lienzos de Egipto? Pues los traían a Israel. Y el verso 29 dice: y venía y salía de Egipto
el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Entonces compraba caballos en Egipto, los traía, me imagino que les daba valor agregado, los engordaría, tenía jinetes, tenía gente que mejorara el estado de los caballos, luego se lo vendía a los sirios, los vendía a otros, y así comercializaba Salomón con caballos. Y los caballos, ese comercio con caballos lo llevó a hacer que la plata fuera como piedras en aquel entonces. Los caballos siempre representaban entonces riqueza. Este y muchos otros pasajes nos muestran cómo los caballos representan riquezas. De hecho, los multimillonarios de ahora, legales o no tan legales por ahí, ¿de qué se mofan? ¿Cómo demuestran sus riquezas? Con caballos hasta el día de hoy, con caballos que valen más que la casa en la que nosotros vivimos. Hay caballos que valen más que yo creo que todas las casas de nosotros. Sí, juntamos todas las motos y los carros de nosotros y hay caballos que valen más. Caballos que valen más que cualquier cosa, que cualquier casa. Y de eso se mofa la gente, es la representación de la riqueza. Obviamente también la palabra de Dios representa para nosotros riqueza en todo el sentido de la palabra. No solamente en lo material, como muchos han limitado eso de la palabra para lo material, es una riqueza en todos los sentidos. Como dice la palabra en Corintios, que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, algo en todas las áreas del ser. La palabra de Dios es lo que enriquece el intelecto, lo que enriquece el espíritu, lo que enriquece nuestra alma, lo que enriquece nuestra economía, lo que enriquece nuestro ministerio, lo que enriquece nuestro vocabulario, lo que enriquece nuestra habilidad de relacionarnos con otras personas. Mírelo por donde lo mire, la mayor fuente de riqueza es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo, dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Lo único que puede librar al mundo de la ruina es la palabra de Dios. La palabra de Dios representa riqueza en abundancia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y finalmente también podríamos decir que el caballo representa honor. El caballo es una representación de honor. La honra de los reyes, el prestigio, era representado por sus caballos. Hoy puede ser por limusinas, por aviones, por jets privados, por yates en el mar. Pero en aquel tiempo, el símbolo de honor, la representación del honor de un rey, era su caballo. No había algo que representara más su honor, su marca propia, su sello propio, por así decirlo, que el caballo. Y le voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Alcen la mano los que han leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Uy, poquitos todavía. Quiero imaginar que los que no alzan su mano llevan menos de un año de convertidos. Quiero imaginar. Bueno, entonces, en el libro de Esther hay un relato. Y es que Mardoqueo denunció un complot que tenían dos hombres para matar al rey. Él denunció eso, a los que iban a matar al rey los mataron. Bueno, se hizo justicia, pero pasó el tiempo y a Mardoqueo no se le había dado ningún reconocimiento, ningún premio, nada por haber librado, por haber salvado la vida del rey. Entonces una vez el rey se le va el sueño y dice que le lean el libro de las memorias y le leen que Mardoqueo había hecho eso. Entonces él dijo, voy a honrar a Mardoqueo como quiera Mardoqueo. Bueno, vamos a honrar a Mardoqueo. Me salvó la vida, merece mucha honra. Entonces, en esa llega Naamán, ¿cierto? En esa llega el enemigo de los judíos. En esa llega ese hombre que iba encolerizado cada día con ganas de, precisamente iba con ganas de hacer ahorcar a Mardoqueo. Llega ahí como era el hombre de confianza del rey, el que el rey más quería, el hombre
pues que estaba ahí con todos ellos, este hombre llamado Amán. Entonces cuando entra Amán, el rey le hace una pregunta con respecto a lo que piensa hacer con Mardoqueo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se hará a aquel hombre a cuya honra desea el rey? Digámoslo de un lenguaje más entendible para nosotros. ¿Cómo honramos a un hombre que yo quiero honrar? Quiero honrar a un hombre de la manera más prestigiosa posible. Quiero darle la máxima distinción de honra a un varón que me salvó la vida. ¿Cómo lo honramos? Y si había alguien que sabía de opulencia, era Amán. Si había alguien que sabía cómo hacer algo con bombos y platillos, era Amán. Entonces dice Amán, ya sé qué vamos a hacer. Amán pensó, ¿a quién pensará el rey a honrar? Tiene que ser a mí. El rey me va a honrar a mí. ¿Y en qué pensó Amán? ¿Qué pensó? En el caballo del rey. Digo, ¿sabe qué? ¿Cómo puede usted honrar al que usted quiere honrar? Que lo monten en el caballo que el rey monta y lo paseen por toda la ciudad, que todo el pueblo vea que ese hombre está montado en el caballo del rey. Esa es la máxima honra. Y que griten, esto se le hace al hombre que el rey quiere honrar, esto se le hace al hombre que el rey quiere honrar. Ya. Entonces ya sabemos la historia, que el rey le dice a Amán, bueno, agarre el caballo, monte a Mardoqueo y cabrestí el caballo por toda la ciudad. Y eso se hará al hombre cuya honra desea el rey. ¿Sabe qué era seguro? Nadie montaba el caballo del rey, solo el rey. Esa era la máxima distinción. Es mi marca, es mi sello. Nadie puede montar mi caballo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el caballo? No creo que tuviera garrapatas. Bueno, dice, ahí se va a montar al hombre cuya honra desea el rey. Amán sabía algo que honre a alguien, que pueda montarse en el caballo del rey. Mis amados, por eso el salmista habla del rey cabalgando. Cabalga, porque eso es una representación de majestad. La gente salía, miraba al rey pasar en su caballo. Eso era la representación. Somos una nación autónoma, ahí va nuestro rey, tenemos un gobierno propio, somos una nación libre. Ahí va la representación de nuestra libertad, la representación de nuestra independencia como nación, la representación de nuestra economía, de nuestra gloria, de nuestra honra. Todo eso representaba el rey en su caballo por ahí. Pero ese salmista dice, el rey cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. O sea, el honor de este rey, el caballo de honra de este rey es la palabra de Dios. Amados hermanos, como dijo también el profeta Jeremías, ¿en qué nos hemos nosotros de gloriar? ¿En qué nos hemos nosotros de gloriar? Dijo Jeremías. ¿En qué nos hemos nosotros de alabar? Y dijo entonces, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. ¿Y cómo vamos a conocer y a entender a Dios? No hay otra manera de conocer, no hay otra manera de entender a Dios, sino es a través de su bendita palabra. Esta es la manera de conocer el Dios que tenemos. El Dios de la Biblia es el Dios real, no es el de la imaginación, es el Dios de la palabra, es Jehová de los ejércitos, es el Dios real. No hay otra forma de conocerlo sino leyendo las sagradas escrituras. Y seguir la manera de conocer a nuestro Dios. Y eso es la honra de nosotros. ¿Cuál honra puede tener un cristiano? ¿Cuál dignidad puede tener un cristiano? Solo una, conocer a Dios. Y solo se conoce por la palabra del Señor, porque leemos, porque oímos la palabra de Dios. Y yo no sé, iglesia,
¿Por qué quiere ser usted recordado cuando ya no esté? ¿Cómo quiere que lo recuerden las generaciones venideras? Pero hay algo que yo digo, ¿sabe cómo nos deberían recordar las generaciones venideras? Como hombres y mujeres que escucharon a Dios, que digan: mi papá, mi abuelo, este cristiano, mi pastor, este líder, él escuchaba a Dios, él recibía palabra de Dios, él conoció a Dios a través de la bendita palabra. Esa es la honra de un cristiano y nada más. Conocer la palabra, esa es nuestra honra. ¿Qué honra puede tener un cristiano que no conoce la palabra? ¿Qué honra? Algunos dirán: no, la honra es que hay milagros, que hay prodigios, que hay tales cosas. La honra tiene que ser conocer a Dios a través de la palabra, porque no hay otra forma de conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que están adorando a un Dios no conocido, como los de Atenas. Muchos están adorando un Dios de la imaginación. Y nos burlamos de los católicos porque tienen imágenes en las paredes. Peor, algunos cristianos que tienen imágenes en la mente, imágenes de Dios que no son ciertas. Un Dios idealizado, un Dios que hemos creado con nuestra imaginación, pero no el Dios revelado en las Escrituras. No el Dios de la palabra, no el Dios de la Biblia. Como dijo un pastor: dele una hojita a cada cristiano y póngalo a que escriba unos 5 atributos de Dios y que lo definan, cada uno de esos atributos, y verá cómo los corcha. Y verá cómo se rajan. ¿Hacemos el ejercicio? No, mentira, no lo vamos a hacer. Ustedes conocen al Dios de la Biblia. Ustedes conocen al Dios de la palabra. ¿Y sabe cómo termina la Biblia describiendo a Jesús? No solo el salmista, que pudo entrever un rey majestuoso, aparte del que viene a sus ojos en ese momento, un rey más grande, un rey que cabalga, un rey cuyo honor es la palabra, un rey cuyo caballo de guerra es la palabra, sino también el apóstol Juan lo vio de la siguiente manera. Leamos Apocalipsis 19:1. Como el apóstol, como Juan vio a Jesús. Apocalipsis 19:1. Sí. Ahí podemos ver de ese texto en lo adelante cómo hay una voz, hay una multitud en el cielo, cómo el Señor se manifiesta. Y ya en el verso 11 dice, Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cómo termina entonces? En el Salmo se ve a Cristo, se ve al Señor, se ve un Rey majestuoso que cabalga sobre la palabra, que es la palabra todo. Pero ¿cómo termina Apocalipsis? También viendo a un Rey que cabalga. ¿En qué es lo que debemos nosotros estar posados? ¿En qué debemos estar cimentados? ¿Qué es lo que nos permite caminar? ¿Cuál es nuestro caballo de guerra? La palabra de Dios. Entonces, le resumo todo lo dicho. El caballo, o la palabra más bien, es comparada con un caballo en el Salmo 45. Y tanto el caballo como la palabra representan avanzar rápido, representan poder, representan instrumento de guerra, representa fuerza y potencia, representa confianza, representa riqueza, representa honor. Eso es todo lo que representa la bendita palabra de Dios. Por eso finalizo diciéndoles algo. Los animo, como animó el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si habrá algo de lo cual nos debemos nosotros ocupar,
del estudio sistemático de la palabra de Dios. Aprenda método de estudio bíblico, reglas de interpretación, todas estas cosas. Sin embargo, enciérrese en su habitación y antes de leer, oren al Señor y dígale algo a Dios mientras oran. Dígale: Señor, sabemos que para entender las Escrituras se necesita sobre todo la iluminación del Espíritu Santo. En Colosenses 1:9 el apóstol Pablo dijo que él oraba por la iglesia para que fueran llenos de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual. No dijo inteligencia intelectual, dijo inteligencia espiritual. ¿Sabe, iglesia? Entonces ahí, cuando usted tenga alguna regla de interpretación, algunos métodos de estudio bíblico, usted entra a su habitación y usted ora y le dice: Señor, ilumíname con tu Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras, que se cumpla lo que dice Lucas 24:45, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y ore ahí al Señor. Y yo sé que la palabra de Dios le va a ministrar poderosamente. Escuche la palabra de Dios con alegría. Escuche predicar con alegría. Ahí dispuesto a tomar apuntes con gozo. Gócese la predicación. Yo me gozo sentarme y escuchar predicar, porque sé que es una palabra que Dios está dando. Sé que es una palabra que me permitirá conocer más el Dios que tenemos, conocer más lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Es eso en realidad, mis amados hermanos. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies en esta mañana y oremos a nuestro gran Dios. ¿Sabe, mis amados? Quiero que ahí usted haga un examen de su propia vida. ¿Qué tanto ama usted de verdad la palabra de Dios? Y no seamos tan ligeros para contestar o para decir: yo amo la palabra de Dios. Porque si somos honestos y sinceros, quizás hay otras cosas que más amamos que la palabra del Señor. Quizás a veces amamos más estar en un partido de fútbol, en la casa, en otras actividades, que estar escuchando la palabra de Dios. Y hay que ser honestos con estas cosas. ¿Qué tanto amas la palabra de Dios? Ella es tu caballo de guerra. Ella es la que te permitirá avanzar rápido, tener poder. Ella es tu instrumento de guerra. Ella es tu fuerza, ella es tu potencia, ella es tu confianza, ella es tu riqueza, ella es tu honor. Solamente la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra que nos ha sido dada, por la palabra que nos ha sido enseñada. Bendito es tu nombre, Dios. Yo sé que tú levantarás una generación hambrienta y sedienta de la palabra, de la doctrina, de la enseñanza. Bendito Dios, yo sé que hay conceptos que se han creado en nuestras mentes, conceptos acerca de Dios que no son ciertos, no son verdad. Pero a través de la palabra vamos a ir desmontando estos conceptos y vamos a ir aprendiendo cuál es el Dios real, el Dios de la Biblia, el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Que tú no eres como nosotros a veces lo idealizamos o como nosotros quisiéramos que fueras. Que tú no eres o que no obras como nosotros siempre lo quisiéramos. Que el Dios verdadero es tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras. Así eso choque muchas veces con nuestras pasiones, con nuestras aspiraciones, con nuestros egos, con nuestro orgullo. Bendito Dios, ayúdanos a amar la palabra, porque esa es nuestra honra. No hay manera de ser dignificados como cristianos. Tu palabra nos dice que tú honras a los que te honran, pero no hay manera de recibir la honra que tú quieres darnos,
porque de verdad la honra es conocerte, la honra es entenderte, la honra es cada día poder saber cómo eres, la honra es cada día saber cómo actúas. Y aunque en este mundo, en este peregrinaje por esta tierra, nunca alcanzaremos a conocerte a plenitud tal y como eres, ahora vemos como por entre un velo, pero entonces vendrá un día donde te veremos tal y cual eres. Y entonces vendrá un día donde nadie dirá conoce a Jehová, porque todos te conocerán y la tierra será llena de tu gloria. Señor, pero sin embargo, por ahora todavía lo que tú quieres revelar, revélalo. Lo que tú quieres dar a conocer de lo que tú eres, dalo a conocer. Lo que tú quieres revelar, lo que está para revelar, lo que quieres dar a conocer, dalo a conocer. Danos a conocer cómo quieres actuar, cómo quieres obrar en nuestra familia, cómo quieres obrar en nuestras congregaciones. Danos a entender cómo quieres obrar en nuestro ser. Cómo vas a trabajar con nosotros, cómo entramos en tus labores, Señor, cómo participamos contigo y podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: nosotros somos colaboradores de Dios. Tú estás haciendo una obra y nosotros queremos colaborar en ella, Señor, ser instrumentos tuyos. Señor, bendigo tu iglesia que ha escuchado esta palabra. Y mi clamor sincero de todo corazón en esta mañana es que ellos se enamoren del estudio de la Biblia, que ellos se enamoren del estudio de las Sagradas Escrituras, que tengan disciplina de lectura, disciplina de aprendizaje de la palabra de Dios, pero que no sean teóricos solamente, sino que tomen la palabra y la apliquen en su diario vivir y caminar, y transformen culturas, transformen pensamientos con la propagación de tu palabra, bendito Dios. Bendigo toda esta congregación